México vibraba, y con él, el corazón de millones. Las calles de la capital se desbordaban en un mar de fe, color y devoción, una explosión de vida que solo se experimenta durante la festividad de la Virgen de Guadalupe. Cada rincón, cada esquina, parecía respirar una devoción ancestral, un fervor que se transmitía de generación en generación, una oleada incontenible de esperanza y tradición. Manto guadalupano, flores, incienso, y el bullicio alegre de la gente creando una atmósfera vibrante y casi palpable, un lienzo pintado con la fe inquebrantable de un pueblo. En medio de esa marea humana, un joven de unos 20 años se movía con cierta incomodidad, un aire de desafío que lo distinguía del resto. Mateo, delgado, con ropa casual que contrastaba con los atuendos festivos de muchos, observaba el espectáculo con una mezcla de desdén y aburrimiento. Sus ojos, a menudo velados por un aire de escepticismo, escudriñaban la multitud como si buscara el fallo, la grieta en aquella manifestación masiva de fe. Él era de un barrio humilde de Ciudad de México, un muchacho con ganas de diferenciarse, de nadar a contracorriente de las tradiciones que su familia, profundamente arraigada en el catolicismo, consideraba sagradas. Su rebeldía juvenil era un escudo, un intento de forjar su propia identidad lejos de lo que percibía como la opresión de las expectativas. La familia de Mateo era devota hasta la médula, especialmente su abuela, Dolores, un pilar de fe y de la que él, a pesar de sus diferencias ideológicas, guardaba un respeto casi reverencial. La casa familiar, siempre impregnada del aroma de las veladoras y la presencia de imágenes religiosas, era un recordatorio constante de lo que él intentaba eludir. Sentía que la procesión anual era una obligación vacía, una farsa a la que se veía arrastrado por la inercia familiar. Había decidido asistir, sí, pero con la intención secreta de burlarse, de distanciarse emocionalmente, de demostrarse a sí mismo que era inmune al contagio de esa fe colectiva. Las calles ya eran un hervidero de actividad. Altares improvisados, adornados con flores de cempasúchil y velas, surgían en cualquier resquicio. La música de mariachi y los cantos devotos llenaban el aire, entrelazándose con el aroma del incienso y los antojitos que se vendían por doquier. Mateo observaba todo con una mezcla de curiosidad superficial, pero también con un desdén apenas disimulado y una ligera, casi imperceptible, incomodidad interna. Algo en la magnitud de la devoción lo inquietaba, pero se negaba a reconocerlo. Su plan era simple, unirse a la multitud el tiempo justo para que su familia no lo regañara, y luego escabullirse para encontrarse con sus amigos. Llevaba consigo una pequeña cámara, su herramienta para documentar lo que él llamaba los absurdos de la fe, las excentricidades que, según él, revelaban la irracionalidad de la devoción. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. No se imaginaba la vuelta que daría su mundo ese día. Si te intriga la historia de Mateo y su inesperado encuentro, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna parte de esta increíble aventura. Acompáñanos en este viaje de transformación, porque la fe, a veces, encuentra los caminos más insospechados para revelarse. La procesión arrancó con una solemnidad majestuosa que, a pesar de sus intentos por ignorarla, logró penetrar los sentidos de Mateo. La imponente imagen de la Virgen de Guadalupe, engalanada con flores frescas y resplandecientes, era llevada en andas sobre los hombros de devotos que avanzaban con paso lento pero firme. El aire se llenó con los cánticos y las oraciones, un coro de miles de voces que creaba una atmósfera casi mística, envolvente. La multitud, densa y fervorosa, comenzó su lento peregrinaje, un río humano que se movía con una fe inquebrantable hacia el santuario. Mateo, a regañadientes, se mezcló con la marea humana. Mantuvo una distancia prudencial de su familia, temiendo que cualquier interacción lo arrastrara más a fondo en esa devoción que tanto le molestaba. Se sentía fuera de lugar, un extraño observando un ritual ajeno, y el aburrimiento comenzaba a hacer mella en su ánimo. Sus ojos vagaban por los rostros de los peregrinos, buscando algo que le confirmara su postura cínica, algún indicio de falsedad o exageración que justificara su desapego. No tardó en encontrar,
o al menos así le pareció, lo que buscaba. Susurró comentarios sarcásticos a un amigo, llamado Carlos, que lo acompañaba, señalando con desprecio detalles que le parecían ridículos o exagerados. Mira a ese, con los ojos al cielo, como si fuera a levitar, comentó con una sonrisa torcida, y luego añadió, y esa mujer, arrastrando las rodillas, ¿de verdad cree que eso la hará más santa o mejor persona? Carlos, aunque menos cínico que Mateo, rió nerviosamente, sin atreverse a contradecir a su amigo, pero tampoco compartiendo completamente su burla. Sus risas se perdían en el murmullo de las oraciones y el canto de la multitud, un contraste estridente y disonante. La procesión continuó, y de repente, la gran cruz que encabezaba el avance se acercó a donde estaban. Estaba ricamente adornada con telas y flores, y era llevada con orgullo y reverencia por un grupo de hombres visiblemente conmovidos. Mateo sintió un impulso de irreverencia nacer en su interior, una urgencia incontrolable de desafiar esa simbología que le parecía tan arcaica y sin sentido. Impulsado por ese cinismo arraigado y el deseo de reafirmar su rebeldía, especialmente frente a Carlos, Mateo hizo un gesto de mofa hacia la cruz. Fue una mueca casi imperceptible, un vaivén de la mano acompañado de un leve bufido, pensando que en medio de tanta gente, nadie lo notaría. Aquella pequeña muestra de desprecio se sintió, para él, como una victoria silenciosa contra la marea de la fe. Sin embargo, en el instante en que su gesto irreverente se completó, una extraña punzada lo atravesó. No fue dolor físico, sino una incomodidad indescriptible, una sensación de inquietud profunda que se instaló en su pecho y lo paralizó por un breve momento. Era como si un escalofrío helado le hubiera recorrido la columna vertebral, a pesar del calor del día y la cercanía de la multitud. La certeza de su burla se desvaneció, reemplazada por un temor repentino, irracional. En ese mismo instante, el bullicio de la procesión pareció desvanecerse en un murmullo distante y amortiguado. Los colores vibrantes de los esbotos, las flores y las vestimentas perdieron intensidad, diluyéndose en una paleta grisácea y opaca. Mateo se sintió extrañamente aislado, como si una burbuja invisible lo hubiera separado de la multitud que lo rodeaba, a pesar de estar apretujado entre cientos de personas. Su mente intentaba racionalizar lo que sentía, pero no encontraba explicación. Fue entonces cuando, en el rabillo del ojo, percibió una figura inusualmente estática y serena. Entre el constante vaivén de la multitud, este hombre no se movía, no era empujado, no mostraba el cansancio de los demás. Su mente racional, aún luchando por mantener el control, trató de descartarlo como una alucinación, un efecto del calor o de su propia sugestión. Pero la figura persistía. La visión se hizo más nítida, sobreponiéndose a la confusión de Mateo. A su lado, moviéndose al mismo ritmo pausado de la procesión pero con una serenidad asombrosa, sin ser empujado por la marea humana, apareció un hombre. Su presencia no era perturbadora, sino que irradiaba una paz sorprendente, una calma que contrastaba brutalmente con el miedo que se apoderaba de Mateo. Aquella figura parecía hecha de una materia diferente, ajena al frenesí de la fe y el ruido de la ciudad. El hombre vestía túnicas sencillas de lino, de un color tierra que se mimetizaba con el polvo del camino, pero aún así destacaba por su limpieza inmaculada en medio de la agitación. Su cabello era largo y oscuro, caía con ondas naturales sobre sus hombros, y su barba, cuidada con esmero, le enmarcaba un rostro sereno y noble. No llevaba adornos ostentosos, ni joyas, ni símbolos religiosos llamativos, solo la simplicidad de su atuendo. Pero lo que más impactó a Mateo fueron sus ojos. Eran penetrantes, de un color indefinible entre el azul y el verde, y a la vez, amables hasta lo más profundo del alma. Una mirada que parecía comprenderlo todo sin necesidad de palabras, cargada de una presencia innegable que trascendía lo físico. Era, para la incredulidad de Mateo, una imagen de Jesús, pero no una estampa o una escultura, sino un Jesús de apariencia terrenal, tangible, real. Mateo quedó petrificado, anclado al suelo. No era un espectro etéreo ni un juego de luces, era un hombre de carne y hueso,
con una densidad palpable. Su incredulidad se había transformado en un miedo primario y visceral, un terror que le erizó la piel. Pero el miedo se mezcló rápidamente con una confusión abrumadora. ¿Estaba soñando? ¿Había enloquecido? Intentó hablar, gritar, preguntar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La boca se le secó y solo pudo emitir un sonido ininteligible, un ahogo de pánico. Jesús, a su lado, no dijo nada. No hubo palabras, ni gestos de reproche, ni reprobación alguna. Solo lo miró. Su mirada era de una comprensión profunda, sin juicio, pero llena de una tristeza sutil que caló hondo en Mateo. Era una tristeza que no parecía originarse en el hombre mismo, sino en la observación de algo, quizás del propio Mateo, de su burla, de su cinismo. Esa tristeza silenciosa, sin recriminación, fue más punzante que cualquier sermón. Mateo, intentando salir de su estupor, miró a su alrededor, esperando una reacción similar de los demás. Quería que alguien, cualquiera, confirmara la presencia de aquel hombre que rompiera el aislamiento de su visión. Pero nadie parecía notarlo. La gente seguía su marcha, absorta en sus cánticos y oraciones, con los ojos clavados en la imagen de la Virgen o en el cielo. La multitud, ajena por completo a la presencia que paralizaba a Mateo, avanzaba como un torrente, ignorando totalmente la figura que se movía a su lado. Era como si Jesús existiera solo para él, en su propio espacio íntimo y aterrador. Impulsado por el pánico y el deseo de escapar de aquella presencia ineludible, Mateo intentó retroceder, escabullirse entre la gente. Quería desaparecer, fundirse en la masa anónima, hacer que aquella visión se desvaneciera como una pesadilla. Pero cada vez que intentaba moverse, la figura de Jesús se mantenía a su lado. No lo obstaculizaba físicamente, no le bloqueaba el paso, pero estaba siempre presente, justo en el borde de su campo de visión, una constante en su periferia. Era como si un ancla invisible lo uniera a ese hombre, impidiéndole huir, condenándolo a su compañía silenciosa y penetrante. A pesar de su presencia impactante, Jesús no emitió sonido alguno. Su comunicación era a través de esa mirada profunda y esa atmósfera de paz que lo envolvía, una burbuja de serenidad en medio del ruidoso fervor. No había amenazas, ni exigencias, solo una presencia inquebrantable que lo acompañaba paso a paso. Y en ese silencio, la mente de Mateo comenzó a girar, a procesar lo imposible, lo incomprensible. La paz de Jesús se sentía al mismo tiempo como un consuelo y una tortura. Con la figura de Jesús a su lado, la mente de Mateo, antes tan rebelde y cínica, comenzó a girar en una dirección completamente inesperada. Una profunda vergüenza, un sentimiento punzante y desconocido, empezó a invadirlo. La imagen de la cruz, que minutos antes había sido objeto de su desprecio y mofa, ahora le parecía solemne, cargada de un significado que nunca antes había percibido. Su burla, tan insignificante en el vasto mar de la procesión, adquiría una dimensión monstruosa en la presencia de aquella mirada serena y comprensiva. El peso de su irreverencia se volvió insoportable. La presencia silenciosa de Jesús actuó como un catalizador, desatando una cascada de recuerdos. Mateo evocó momentos de su infancia, cuando la fe era sencilla y pura, cuando las historias bíblicas de su abuela Dolores no eran cuentos infantiles, sino verdades inquebrantables. Recordó las enseñanzas de amor y perdón, de sacrificio y humildad, que su abuela le había inculcado con tanto cariño. Esas memorias, antes archivadas como reliquias de un pasado ingenuo, ahora afloraban con una claridad conmovedora, confrontándolo con la distancia que había puesto entre él y esos valores. El peso de la burla, de aquel gesto impulsivo y despectivo hacia la cruz, tomó una nueva dimensión. Le pareció un acto mezquino, no solo ofensivo para la fe de miles de personas a su alrededor, sino también para algo mucho más profundo, algo sagrado que no sabía nombrar, pero que ahora sentía con una intensidad abrumadora. Se dio cuenta de que no solo se había burlado de un símbolo religioso, sino de la esperanza, el dolor y la devoción de otros, y, en el fondo, de una parte olvidada de sí mismo.
aunque rodeado por miles de personas, Mateo se sentía completamente solo con su experiencia. La incapacidad de comunicar lo que veía, de compartir la presencia de Jesús con alguien, aumentaba su angustia. Nadie más parecía percibir al hombre que caminaba a su lado, lo que lo aislaba en su propia revelación, una carga que debía llevar en solitario. La soledad en medio de la multitud era un tormento, un recordatorio constante de que esta experiencia era personal, intransferible. En su desesperación, Mateo comenzó a suplicar internamente que la figura desapareciera. No podía soportar la intensidad de su presencia, la forma en que lo confrontaba con su propia falsedad, su cinismo vacío. Deseaba que todo fuera un sueño, una alucinación pasajera, cualquier cosa que lo liberara de esa mirada que parecía ver hasta el fondo de su alma, desnudando todas sus imposturas. El deseo de escapar era tan fuerte como el ancla invisible que lo mantenía unido a Jesús. Pero la figura de Jesús permanecía inmutable, caminando con él, paso a paso, un recordatorio constante e implacable. Su presencia era un espejo que reflejaba todas las inseguridades de Mateo, su miedo a ser vulnerable, su cinismo como defensa. Cada vez que Mateo desviaba la mirada, sentía el peso de la ausencia de su vista, y cuando volvía a mirar, encontraba la misma mirada paciente, sin juicio, pero llena de una verdad incuestionable. La persistencia de Jesús era una lección silenciosa. Lentamente, casi imperceptiblemente, Mateo empezó a ver la procesión de otra manera. Los rostros de los devotos, antes objeto de su burla y desdén, ahora parecían llenos de una sinceridad palpable, de una fe genuina que él, en su interior, comenzaba a envidiar. Veía las arrugas marcadas por años de oración, las manos unidas en súplica, las lágrimas que corrían por mejillas curtidas por el sol. Ya no eran fanáticos, sino personas buscando consuelo, esperanza, conexión. La capa de cinismo comenzaba a resquebrajarse, abriendo una pequeña grieta por la que una nueva percepción empezaba a colarse en su endurecido corazón. La multitud seguía avanzando, un río humano interminable, y Mateo con ella, cautivo de una presencia sobrenatural. El sol, que antes había bañado el día con una luz implacable, comenzaba ahora su descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, rosados y morados. Cada color parecía más intenso, más significativo, enmarcando el final de la tarde con una atmósfera que se tornaba más solemne a cada minuto. El bullicio, lejos de disminuir, se transformaba en un murmullo más profundo, casi sagrado, a medida que la noche se acercaba. Los cantos se hacían más sentidos, las oraciones más fervientes. Mateo, ahora con una mirada diferente, observaba a los peregrinos. Sus ojos se posaban en aquellos que caminaban de rodillas, con los pantalones rotos y la piel en carne viva, un sacrificio visible de su devoción. Otros cargaban pesadas cruces de madera, sus hombros encorvados bajo el peso, el sudor surcando sus rostros. Antes, los habría descartado como fanáticos o locos, víctimas de una fe ciega. Pero ahora, bajo la mirada silenciosa de Jesús, empezaba a percibir la pureza en su esfuerzo, la autenticidad de su devoción, el amor genuino que los impulsaba a tan extremos actos de penitencia. Era un esfuerzo que iba más allá de la razón, un testimonio de algo inquebrantable. Jesús, a su lado, no solo caminaba con Mateo, sino que también observaba la procesión con una atención inusual. Su mirada se posaba en cada rostro, en cada gesto. Veía a los devotos, a los niños que se aferraban a las manos de sus padres, a los ancianos con sus fisonomías marcadas por el tiempo y la fe. En sus ojos, Mateo discernía una ternura que nunca antes había visto ni imaginado, una compasión que abarcaba a toda la humanidad que desfilaba frente a ellos. Era una mirada que no juzgaba, sino que comprendía y amaba profundamente, una visión que estremecía a Mateo hasta lo más hondo. Entonces, por primera vez, Jesús realizó una acción que no era solo estar presente. Extendió una mano, no para tocar a Mateo, sino para señalar sutilmente. Su dedo indicó a una anciana que caminaba con dificultad, sus pasos lentos y arrastrados, su rostro surcado por profundas arrugas,
pero con una expresión de profunda fe y paz inquebrantable. Llevaba un rosario entre sus manos temblorosas y sus labios susurraban oraciones con una devoción absoluta. Era la imagen viva de la humildad y la entrega. Mateo no necesitó palabras para entender la lección silenciosa. Jesús le estaba mostrando la humildad, la fe sincera y desinteresada de la gente. Era un contraste directo y brutal con su propia actitud cínica, con sus burlas vacías. La inocencia y la pureza de esa anciana, así como la devoción de todos los demás, ponían de relieve la mezquindad de su propia irreverencia. La culpa, que ya se había instalado en su pecho, se intensificó, volviéndose casi insoportable, quemándole por dentro. En ese momento, Mateo experimentó un deseo creciente, una necesidad imperiosa de querer revertir su acción, de borrar su burla. Quería pedir perdón, no solo a la multitud, sino a algo más grande, más profundo, a la esencia de aquella fe que había despreciado. Sentía una necesidad incontrolable de aligerar el peso que lo oprimía, de limpiar su conciencia de la mancha de su cinismo. El arrepentimiento era una marea que lo arrastraba. La incomodidad de la presencia continua de Jesús, aunque silenciosa, se volvió abrumadoramente pesada. Mateo se sentía expuesto, su alma al descubierto, sus pensamientos más íntimos desvelados ante aquella mirada que parecía leerlo por completo. La paz que emanaba de Jesús era, para Mateo, un recordatorio constante de su propia turbulencia interna, de la batalla que se libraba en su corazón entre el viejo cinismo y la nueva, aterradora, posibilidad de la fe. El cansancio físico y emocional comenzó a hacer mella en Mateo. La procesión era larga, sus pies dolían de tanto caminar sobre el asfalto caliente, pero era el agotamiento mental y espiritual lo que realmente lo agobiaba. La tensión de tener a Jesús a su lado, esa presencia silenciosa e inquebrantable, era una carga constante que lo drenaba, manteniéndolo en un estado de alerta y autoconciencia que nunca antes había experimentado. Cada paso era una lucha interna. La multitud, ajena a su calvario personal, cantaba himnos con más fuerza a medida que la noche avanzaba. Las voces se unían en un coro potente, elevándose al cielo estrellado. Antes, esas letras le parecían vacías, huecas, meras repeticiones sin sentido. Pero ahora, bajo la influencia de Jesús y la revelación de la fe genuina a su alrededor, las palabras resonaban con un nuevo significado en el corazón de Mateo. Hablaban de esperanza, de amor, de redención, de una promesa que ya no le sonaba a engaño, sino a una posibilidad real. Jesús volvió a señalar con su mano, esta vez a un grupo de jóvenes un poco más adelante. Eran de una edad similar a la de Mateo, con actitudes que él reconocía muy bien. Algunos, como él, se habían unido a la procesión por obligación familiar o por arrastre social, con una expresión inicial de aburrimiento o indiferencia. Pero a medida que avanzaba la noche y la intensidad de la procesión crecía, Mateo notó un cambio en ellos. Sus risas nerviosas daban paso a miradas pensativas, sus posturas desinteresadas se volvían más erguidas, y algunos incluso susurraban las letras de los cánticos. Mostraban signos evidentes de conmoverse por la fe de los demás, de empezar a sentir algo que iba más allá de su escepticismo inicial. Mateo se vio reflejado en ellos. Reconoció su propio desinterés inicial, su deseo de no pertenecer, de juzgar desde la distancia. Pero también vio en ellos la posibilidad de un cambio, de una apertura. Si ellos, como él, estaban empezando a sentir esa transformación, quizás lo que le sucedía no era una locura personal, sino parte de algo más grande, algo universal. Esa identificación, lejos de consolarlo, intensificó su lucha interna. Su orgullo se aferraba a su cinismo, a su imagen de rebelde intelectual, mientras que la creciente evidencia de lo que estaba presenciando lo empujaba hacia una nueva realidad. La barrera de su escepticismo, antes inexpugnable, comenzaba a desmoronarse bajo el asedio de la experiencia directa. Cada vez que Mateo se atrevía a levantar la vista y buscar los ojos de Jesús, encontraba la misma mirada. Contenía una paciencia infinita, una calma que lo desarmaba. No había reproche, no había condena.
Solo una invitación tácita a la reflexión, a mirar más allá de la superficie, a entender lo que sus ojos físicos no podían ver. Era una mirada que no exigía, sino que ofrecía, que abría una puerta sin forzarla. Y a pesar del silencio absoluto de Jesús, Mateo sentía, con una certeza inquebrantable, que el hombre lo comprendía completamente. No necesitaba una declaración verbal para saber que Jesús entendía sus dudas más profundas, su miedo a lo desconocido, el origen de su cinismo como defensa, y ahora, la incipiente semilla de arrepentimiento que germinaba en su corazón. Era una comprensión que trascendía el lenguaje, una conexión de alma a alma que lo dejaba expuesto y a la vez, extrañamente, consolado. La presencia de Jesús era un bálsamo silencioso que empezaba a sanar heridas que Mateo ni siquiera sabía que tenía. El final del camino se vislumbraba en la distancia, la majestuosa silueta de la Basílica de Guadalupe emergiendo entre la penumbra de la noche. La procesión, ese río humano de fe y devoción, aceleraba su paso, impulsada por una energía renovada. La emoción de la multitud crecía exponencialmente, los cánticos, que antes eran murmullos sentidos, ahora se alzaban en un coro potente y unísono, inundando el aire con su fervor. Mateo observaba los rostros a su alrededor, notando las lágrimas que corrían libremente por muchas mejillas, lágrimas de gratitud, de súplica cumplida, de una fe que trascendía toda lógica y razón. La fe, que antes le parecía una debilidad, una cadena que ataba a las personas a la ignorancia, se mostraba ahora a Mateo en su forma más pura y expuesta. Veía a padres levantar a sus hijos para que tocaran las andas de la Virgen, a parejas abrazarse con los ojos cerrados en oración, a individuos arrodillarse espontáneamente en el asfalto, besando el suelo con una humildad conmovedora. Antes, habrían sido objeto de su juicio mordaz, de su desprecio intelectual. Ahora, los observaba con una curiosidad teñida, por primera vez, de un respeto genuino, una aceptación de que algo profundo y verdadero estaba ocurriendo ante sus ojos. Su escepticismo, su escudo habitual, se sentía frágil y transparente. Por primera vez en su vida adulta, Mateo empezó a considerar la posibilidad de que no todo era una ilusión o una farsa. La persistente y enigmática presencia de Jesús a su lado, tan real y tangible, lo obligaba a reconsiderar todas sus premisas. La burla, el cinismo, la negación, todo comenzaba a desmoronarse bajo el peso de esta experiencia sobrecogedora. Era como si una venda se hubiera caído de sus ojos, permitiéndole ver una realidad que antes le había sido inaccesible. La certeza de su razón se tambaleaba ante lo inexplicable. Un nuevo miedo, diferente al pánico inicial, comenzó a roerle por dentro. Temía que Jesús le hablara, que rompiera el silencio con palabras de condena o reproche directo. Se preparaba mentalmente para un sermón, para unas palabras que lo señalarían por su burla y su incredulidad. Pero el silencio persistió, una calma inquebrantable que era, a su manera, más elocuente que cualquier discurso. La ausencia de palabras era una lección en sí misma, una oportunidad para la introspección sin la presión de la retórica. Entonces, Jesús realizó su tercera acción. Extendió su mano, no para señalar a una persona específica como antes, sino en un gesto amplio, abarcando la vastedad de la multitud que los rodeaba, el mar de cabezas que se movía hacia la basílica. Era un gesto que no se dirigía a un punto, sino a un todo, una invitación a Mateo a ver la magnificencia de lo que estaba presenciando. En ese movimiento silencioso, Mateo sintió la inmensidad de la fe colectiva. Era una fuerza abrumadora, una energía que vibraba en el aire, tejida por hilos de miles de esperanzas, oraciones y sacrificios. Entendió que aquello no era algo que pudiera ser ignorado, ridiculizado o desestimado con argumentos lógicos. Era una manifestación viva y pulsante de la condición humana, una búsqueda universal de lo trascendente. Se sintió abrumado por esta revelación, pequeño y, al mismo tiempo, extrañamente conectado a esa inmensa red de creencia. Una lágrima silenciosa, cálida y liberadora, rodó por la mejilla de Mateo.
No era una lágrima de tristeza o de miedo, sino de un arrepentimiento sincero y profundo, de una vergüenza purificadora. Pero, mezclada con esas lágrimas, había también una incipiente esperanza, un atisbo de algo nuevo y prometedor. Era la primera vez que lloraba en años de forma tan honesta. La emoción lo desbordaba, y en ese llanto silencioso, sintió como una parte de su antiguo yo se desprendía, dejando espacio para algo que aún no podía nombrar, pero que intuía como esencial. La presencia de Jesús, su silencio comprensivo, había logrado lo que ninguna reprimenda o sermón hubiera podido, ablandar su corazón. La procesión, con su caudal de fe y devoción, finalmente llegó a la explanada de la Basílica de Guadalupe, un vasto espacio que, casi instantáneamente, comenzó a llenarse con los miles de peregrinos que la habían acompañado. El aire allí, si cabía, estaba aún más cargado de emoción, de un fervor colectivo que se palpaba en cada rostro, en cada gesto. Los gritos de «Viva la Virgen de Guadalupe» se mezclaban con el murmullo de las oraciones y el resonar de los cánticos, creando una sinfonía de devoción que envolvía a Mateo, ahora más vulnerable que nunca. En medio de ese torbellino de fe, Mateo sintió una necesidad imperiosa, casi física, de confesar su burla, de reconocer su profundo error. No era un deseo de autocondena, sino una urgencia de purificación, de liberar el peso que lo había oprimido desde aquel gesto impío. La presencia inquebrantable de Jesús a su lado, su mirada silenciosa pero todo lo que comprendía, lo empujaba hacia una honestidad brutal consigo mismo. Era como si cada fibra de su ser clamara por una oportunidad de expiar su falta. La explanada, con su manto de luces y su multitud efervescente, se convirtió en el escenario de su catarsis interna. Mateo intuyó, con una punzada en el pecho, que la estancia de Jesús a su lado no sería eterna. El final de la procesión, el destino final de aquel peregrinaje, marcaba también el inminente desenlace de su encuentro personal con lo divino. El momento de la verdad se acercaba, la hora de la confrontación no. Quizás, de la despedida, se cernía sobre él con la misma solemnidad que el techo de la basílica. Una mezcla de temor y anticipación lo invadía, pues sabía que, ocurriera lo que ocurriera, su vida nunca volvería a ser la misma. Entonces, Jesús, que había caminado a su lado sin interrupción, se detuvo por un instante. Su movimiento fue sutil, casi imperceptible entre el flujo constante de la multitud, pero para Mateo fue como si el mundo entero se hubiera paralizado. Giró su rostro y miró directamente a los ojos de Mateo. La mirada seguía siendo de una paz profunda y una comprensión infinita, pero ahora, además, había una urgencia suave, una invitación clara y palpable. Era una invitación a algo, un llamado que Mateo sentía en lo más profundo de su ser, una puerta que se abría. Mateo, en ese instante decisivo, comprendió. Jesús no lo condenaba. No había juicio en sus ojos, solo una oferta, una oportunidad. No era una reprimenda por su burla, sino una invitación silenciosa a hacer una elección fundamental. Había llegado el momento de decidir si continuaría aferrándose al cinismo y al desprecio, a la vida que había llevado hasta ese momento, o si abrazaría la fe que había presenciado y que ahora lo confrontaba cara a cara en la figura de Jesús. La urgencia en la mirada no era de plazo, sino de la importancia intrínseca de ese momento. El peso de esa decisión, tan personal y trascendente, se posó sobre los hombros de Mateo, más pesado que cualquier cruz. Era la elección entre la negación de lo que había experimentado o la aceptación de una verdad que había irrumpido violentamente en su ordenada visión del mundo. Su cinismo, antes una armadura inquebrantable, ahora se sentía como una jaula que lo aprisionaba, impidiéndole alcanzar la paz que emanaba de aquel ser. La explanada, con su inmensidad, se redujo al pequeño espacio en el que él y Jesús se encontraban, un punto de inflexión en su existencia. A pesar de la abrumadora presión de la elección, Mateo no sintió miedo paralizante, sino una extraña sensación de oportunidad. Era como si se le brindara una senda, un camino para liberarse de la pesada carga de su burla, de su propia negatividad y de los años de escepticismo que lo habían encadenado.
Sentía que esta era su única oportunidad de redención, de una transformación que prometía aliviar su alma. La decisión, aunque monumental, se presentaba no como una exigencia, sino como un regalo. La figura de Jesús, tras ese instante de conexión profunda, dio un paso adelante. No fue un movimiento brusco, sino un despegue suave, un desplazamiento mínimo que, sin embargo, intensificó la sensación en Mateo de que el tiempo juntos, ese lapso de revelación y confrontación, estaba inexorablemente llegando a su fin. Ese pequeño avance, apenas perceptible para cualquier otro observador, resonó en el alma de Mateo como el tañido de una campana, anunciando la despedida, el retorno inminente a su realidad anterior, pero ahora transformada. La presión de la multitud continuaba, empujando, arrastrando a todos hacia el interior de la basílica. Un pánico sutil, pero inconfundible, se apoderó de Mateo. Era un miedo que no conocía antes, el temor al abandono de esa presencia que, aunque muda, se había convertido en su ancla, su espejo, su guía. Después de la abrumadora experiencia de ser comprendido sin palabras, de sentirse perdonado por una sonrisa que aún no había aparecido, la idea de que Jesús se marchara, de volver a sentirse solo con el peso de su culpa y su recién descubierta fe, era insoportable. Por primera vez, en medio de la gigantesca explanada llena de gente, Mateo no quería que Jesús se marchara, no quería perder esa conexión que había trastocado su mundo. Quería retenerlo, aferrarse a esa paz que la presencia de Jesús irradiaba. Impulsado por ese miedo y un deseo casi inconsciente de retener lo inacible, Mateo hizo un movimiento instintivo. Levantó la mano, intentando extenderla, no para tocar, sino para detener, para implorar. Fue un gesto desesperado, casi un ruego mudo, que se perdió en el ajetreo de la multitud, un anhelo irrefrenable de prolongar aquel encuentro que lo había desnudado y, al mismo tiempo, lo había empezado a reconstruir. Su brazo se extendió, vacilante, sin atreverse a alcanzar lo que parecía etéreo a pesar de su tangible realidad. Jesús, en respuesta a ese gesto de desesperación y anhelo, se giró ligeramente hacia Mateo. Su movimiento fue grácil, casi imperceptible para la masa que fluía a su alrededor, pero directo y significativo para el joven. Y entonces, por primera vez desde que apareció a su lado, Jesús sonrió. Fue una sonrisa suave, que no contenía alegría mundana, sino una profunda dulzura y una infinita compasión. Era una sonrisa llena de amor y perdón, que se extendía más allá de las palabras, trascendiendo cualquier necesidad de explicación o justificación. No hubo sonido, no hubo movimiento de labios que formara palabras, solo esa sonrisa, un rayo de pura luz en el anochecer que caía sobre la basílica. En ese instante, Mateo entendió. La sonrisa de Jesús no era un simple gesto de cortesía, sino un perdón sin condiciones, una aceptación plena y absoluta de su arrepentimiento. Era un bálsamo para su alma atormentada, una liberación de la culpa que había oprimido su conciencia. Se sintió inundado por una emoción abrumadora, una mezcla de gratitud, alivio y una alegría pura que nunca antes había experimentado. Un nudo en su garganta se disolvió, y el peso de años de cinismo y desprecio se desprendió de sus hombros. La sonrisa de Jesús era la respuesta a todas sus preguntas, la confirmación de que había sido escuchado, visto y, sobre todo, perdonado. Las lágrimas, que antes habían sido silenciosas y contenidas, ahora brotaron incontrolablemente de los ojos de Mateo. No eran lágrimas de tristeza, ni de miedo, ni de angustia. Eran lágrimas de liberación, de alivio profundo, de una gratitud que excedía cualquier capacidad de expresión verbal. Cada gota que rodaba por sus mejillas era un testimonio de la catarsis que estaba experimentando, la purificación de su espíritu. Se sentía vaciado de lo viejo y llenado de algo nuevo y radiante. Era como si su corazón, antes endurecido, se abriera por completo por primera vez. La sonrisa de Jesús fue la confirmación inequívoca de su perdón. No solo perdonado por la burla irreverente hacia la cruz, sino perdonado por su cinismo arraigado, por su incredulidad, por cada vez que había juzgado y despreciado la fe de otros.
Esa sonrisa era la promesa de una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una invitación a vivir de una manera diferente. En medio del bullicio de la procesión, la paz que la sonrisa de Jesús le transmitió fue absoluta. Gradualmente, casi fundiéndose con la atmósfera vibrante de la explanada, la figura de Jesús comenzó a desvanecerse ante los ojos de Mateo. No fue un acto abrupto, como el de una aparición que se disuelve en el aire, más bien, fue una disolución suave y serena, como el humo que se eleva lentamente, perdiendo densidad hasta volverse indistinguible del aire que lo rodea. Los contornos de su túnica se hicieron más transparentes, su rostro, antes tan nítido y expresivo, se tornó difuso, y sus ojos, que habían penetrado el alma de Mateo, se atenuaron poco a poco. Era como ver un sueño escaparse al despertar, una imagen que se aferraba a la memoria pero que se alejaba inexorablemente de la realidad. Tangible. Mateo observaba, con el corazón encogido por una mezcla de nostalgia y una nueva forma de paz, como la forma de Jesús se volvía translúcida. Cada segundo de ese desvanecimiento era una lección silenciosa, la confirmación de que había sido testigo de algo extraordinario, un encuentro que desafiaba toda lógica y razón. Finalmente, Jesús desapareció por completo, no con un estallido o una ráfaga, sino integrándose de tal manera en el mar de gente que, a un parpadeo, ya no era posible distinguir dónde había estado. Era como si nunca hubiera estado allí para nadie más que para Mateo. El bullicio de la procesión volvió a ser abrumador. Los gritos, los cánticos, el murmullo de las conversaciones, todo se intensificó de nuevo, asaltando sus oídos con una fuerza renovada. Los colores de las flores, las vestimentas de los peregrinos, las luces parpadeantes de las velas, recuperaron su intensidad vibrante, casi agresiva después de la palidez onírica en la que se habían sumergido. La realidad lo golpeó de nuevo, fuerte y clara, recordándole el mundo del que venía, pero ahora, un mundo que él veía con otros ojos. Sin embargo, a pesar de la ausencia física de Jesús, Mateo no se sentía solo. Una presencia interior, una calidez inusual, como un rescoldo de una llama que se negaba a extinguirse, se había instalado en su pecho. Era una sensación reconfortante, pero también poderosa, una guía interna que le susurraba que lo vivido era real, que no había sido una alucinación pasajera. Aquella presencia era diferente, más íntima y personal que la del Jesús tangible que lo había acompañado. La transformación en la visión de Mateo era profunda. El mundo ya no era el mismo para él. La procesión, la multitud de fieles, la basílica majestuosa, la fe que antes despreciaba, todo había adquirido un nuevo significado, una profundidad que antes le había sido inaccesible en su cinismo autoimpuesto. Los rostros de los peregrinos, antes objeto de burla, ahora reflejaban una devoción conmovedora, los cánticos de fe, que le parecían vacíos, resonaban con una verdad innegable. Había visto más allá de la superficie, había sentido la esencia de la creencia y la esperanza. En el silencio de su corazón, Mateo, ahora vulnerable y con una nueva humildad, se prometió a sí mismo que su vida no sería la misma. No podía volver a ser el joven cínico e irreverente que se había burlado de la cruz. Sentía la urgencia de cambiar, de vivir de otra manera, con un propósito más elevado, con una compasión que antes le era ajena. Era una promesa solemne, no para los demás, sino para sí mismo y para aquella presencia silenciosa que había transformado su existencia. Una inmensa gratitud hacia Jesús, por la experiencia y el perdón incondicional, inundó su ser. Era una gratitud que iba más allá de las palabras, un sentimiento profundo que lo llenaba de asombro y reverencia. Sentía el deseo de honrar ese encuentro trascendente, de hacer que su vida fuese un testimonio de la misericordia recibida. La fe ya no era una obligación familiar, sino una elección consciente, un camino adoptado libremente, nacido de un encuentro que había redefinido su mundo. La misa estaba en pleno desarrollo dentro de la imponente Basílica de Guadalupe. Mateo se encontraba allí, aturdido aún por la súbita desaparición de Jesús, pero con el corazón extrañamente abierto, una puerta que antes había estado cerrada con 7 llaves, ahora de par en par. El resonar de las voces del coro,
el eco de las oraciones latinas, el místico aroma del incienso que llenaba la nave, todo lo que antes habría desestimado como ritual vacío y obsoleto, ahora resonaba con una autenticidad profunda, un significado que trascendía la mera costumbre. Cada palabra, cada gesto litúrgico, cada nota musical, vibraba con una verdad que él ahora podía percibir, como si sus sentidos hubieran sido sintonizados a una frecuencia más elevada. En medio de la multitud arrodillada, la mente de Mateo no cesaba. Una necesidad apremiante, casi instintiva, lo impulsó a buscar a su abuela Dolores. Sentía un deseo irrefrenable de estar cerca de ella, de la fe inquebrantable que ella representaba, una fe que ahora, por primera vez, no le parecía una carga, sino un refugio. Su figura menuda, envuelta en su rebozo tradicional, era un faro en ese mar de gente que la basílica albergaba. Tenía que encontrarla, tenía que compartir, aunque fuera en silencio, esa nueva comprensión, esa paz inesperada que había invadido su ser. Tras unos minutos de búsqueda entre los devotos que llenaban cada rincón de la basílica, Mateo finalmente la divisó. Estaba arrodillada en una de las bancas delanteras, con la cabeza baja, los ojos cerrados, y en sus mejillas, surcos brillantes de lágrimas de devoción. Su rostro reflejaba una entrega total, una conexión profunda con lo sagrado. Mateo se acercó con pasos lentos y decididos, y se sentó a su lado, en silencio, sin molestar su oración, pero con una presencia que ella, con su sensibilidad innata, cegaramente percibiría. Tomó la mano de su abuela, una mano arrugada y trabajadora, suavemente entre las suyas. No necesitaba decir nada. Las palabras, en ese momento, habrían sido superfluas, incapaces de capturar la magnitud de la transformación que había experimentado. Fue su mirada, llena de una humildad recién nacida, de una paz que irradiaba desde lo más profundo de su alma, la que le comunicó todo. Sus ojos, antes llenos de cinismo y desafío, ahora reflejaban una reverencia, un asombro, una gratitud que su abuela, con su sabiduría ancestral, no tardaría en reconocer. La abuela Dolores, sin abrir los ojos, sin interrumpir su oración, sintió la presión y el calor de la mano de su nieto. Una sutil sonrisa se dibujó en sus labios. No preguntó, no reprendió. Simplemente apretó la mano de Mateo con una comprensión amorosa, una aceptación incondicional. Luego, abrió los ojos y lo miró. En su mirada no había sorpresa, ni reproche, sino una profunda ternura, como si ella siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Entendió que algo fundamental había cambiado en su Mateo, algo que iba más allá de las palabras, algo que solo el corazón podía reconocer. Este reencuentro silencioso, esta conexión de manos y miradas en el epicentro de la fe guadalupana, era mucho más que un simple acto familiar. Era un símbolo potente de la reconciliación de Mateo con sus propias raíces, con la fe de su familia, con esa parte de sí mismo que había rechazado por tanto tiempo. Era el inicio de un nuevo capítulo, un puente tendido entre su pasado de cinismo y un futuro de espiritualidad que apenas comenzaba a vislumbrar. En la basílica, bajo la atenta mirada de la tilma de Juan Diego, Mateo encontró no solo a su abuela, sino también una parte esencial de su propia alma. Había regresado a casa, no a una casa física, sino a la morada de su espíritu. El día siguiente amaneció con una luz diferente para Mateo. Se despertó en su cama, en la que tantas veces había soñado o rumiado su cinismo, pero esta vez la experiencia vivida en la procesión no era un recuerdo nebuloso de un sueño, sino una realidad vívida y palpable. Cada detalle del encuentro con Jesús, cada emoción, cada lágrima, se mantenía fresco y nítido en su memoria, como si hubiera ocurrido apenas un instante antes. No había duda, no fue un sueño, fue real, tan real como el sol que se filtraba por su ventana. El mundo seguía girando, pero Mateo ya no era el mismo. La cámara que llevaba consigo la tarde anterior, aquel objeto que había planeado usar para documentar los absurdos de la fe, reposaba inerte en su mesilla de noche. Ahora la miraba con una nueva perspectiva. Le parecía un objeto inútil, incapaz de capturar la verdadera esencia de lo que había vivido.
¿Cómo podía una lente minúscula atrapar la paz abrumadora de una mirada, la calidez de una sonrisa que perdonaba todo un pasado, la inmensidad de una fe que había transformado su alma? Era imposible. La auténtica esencia de su experiencia trascendía cualquier formato tangible. Las cosas que antes le importaban, que habían dominado su existencia, ahora le parecían insignificantes, casi ridículas. El cinismo, que había sido su bandera y su defensa, se sentía como una máscara pesada y falsa. La aprobación de sus amigos superficiales, con quienes compartía burlas y desprecio por la tradición, se había desvanecido en una niebla de trivialidad. Sus antiguas prioridades se habían invertido por completo, lo que antes valoraba ahora le disgustaba, y lo que despreciaba, ahora lo reverenciaba interiormente. Un vacío se había llenado con una nueva luz. Con esta nueva perspectiva, Mateo sintió la urgencia de actuar, de realizar una acción concreta, por pequeña que fuera, que demostrara su nuevo camino. No era una obligación, sino un deseo genuino de empezar a vivir de acuerdo con la verdad que había descubierto. Quizás ayudar en casa con las tareas que antes siempre eludía, o hablar con alguien de manera diferente, con una paciencia y una escucha que antes le eran ajenas, serían los primeros pasos. Quería que su transformación se manifestara no solo en su interior, sino en el mundo que lo rodeaba. Esa misma mañana, Mateo buscó a su abuela. Quería compartir con ella, aunque de forma velada, la profundidad del cambio. ¿Qué había ocurrido? Se sentó a su lado mientras ella tejía en el patio, y comenzó una conversación que, por primera vez, no estaba marcada por la confrontación o el desinterés. Le expresó un nuevo respeto por su fe, por la constancia de su devoción, por la paz que irradiaba. No le detalló su visión, sabiendo que algunas experiencias son demasiado sagradas para ser articuladas con palabras, pero su tono, su mirada, su presencia, lo dijeron todo. La abuela Dolores, con esa sabiduría innata que solo los años y una fe profunda pueden otorgar, interrumpió su tejido. Miró a Mateo con ojos compasivos y una sonrisa que parecía entender el universo. El corazón ve lo que la razón no puede entender, mi niño, le dijo con su voz suave y dulce. Y la fe no es un camino que se impone, sino uno que se encuentra en el silencio del alma. Es personal, único para cada uno. Sus palabras no eran un sermón, sino una confirmación, un bálsamo para el alma de Mateo que sellaba su experiencia. Al escucharla, Mateo sintió una profunda paz. Había hecho las paces consigo mismo, con el joven cínico que había sido y con el hombre en el que se estaba convirtiendo. Había hecho las paces con el mundo, con la fe de su comunidad y con la presencia de lo divino. No era una rendición, sino una reconciliación, un abrazo a una parte de sí mismo que había estado dormida. Su espíritu, antes agitado, encontró una serena calma, un ancla en la tormenta de su juventud. El impacto de aquella transformación no tardó en resonar en su círculo social. Los amigos de Mateo, aquellos con los que había compartido risas cínicas y críticas a la fe, empezaron a notar un cambio evidente en él. Su actitud ya no era la de burla constante o el desprecio encubierto, en su lugar, brotaba una seriedad inusual, una calma que no encajaba con el Mateo que conocían. Era como si una luz tenue se hubiera encendido en su interior, un brillo de paz que, aunque sutil, era inconfundible. Sus bromas se volvieron menos frecuentes, sus comentarios, más reflexivos. La ligereza y la irreverencia que lo caracterizaban habían sido reemplazadas por una ponderación que sorprendía a todos y a veces les inquietaba. No era que estuviera triste, sino que su alegría provenía de un lugar diferente, más profundo. El rechazo al cinismo, que antes había sido su moneda de cambio social, se manifestó claramente en sus conversaciones. Mateo comenzó a distanciarse de las charlas burlonas y las bromas a costa de las creencias de los demás. Cuando sus amigos iniciaban alguno de sus acostumbrados comentarios despectivos sobre la religión o los devotos, Mateo permanecía en silencio, o cambiaba el tema con una diplomacia inesperada. Esto generó incomprensión en algunos de sus amigos, quienes lo miraban con extrañeza, preguntándose qué le pasaba.
Te has vuelto un santo, Mateo, le decía alguno, con una mezcla de sorna y genuina curiosidad. Otros, más incisivos, le preguntaban si algo le había lavado el cerebro. Mateo, lejos de enojarse, respondía con una sonrisa enigmática, sabiendo que las palabras no podían describir lo vivido. Prefería mantener la paz interna por encima de la aprobación superficial. Con la desaparición de su antiguo cinismo, Mateo sintió un vacío que, paradójicamente, era una oportunidad. Comenzó a buscar un nuevo propósito en su vida, algo que resonara con la profunda comprensión que había adquirido. Ya no le interesaban las distracciones superficiales, ni las diversiones vacías. Su mente y su corazón anhelaban algo más significativo, algo que alineara sus acciones con esa nueva verdad que latía en su interior. Era una búsqueda silenciosa, un peregrinaje interno que lo llevaba a explorar facetas de sí mismo que antes había ignorado por completo. Se sentía como un explorador en un territorio desconocido, pero fascinante. Esa búsqueda de propósito no tardó en materializarse en un impulso ineludible de ayudar a los demás. La ternura que había visto en la mirada de Jesús, la compasión por los peregrinos, había encendido en él una chispa de altruismo. Quizás involucrarse en alguna actividad comunitaria, ofrecerse como voluntario en un comedor social, o simplemente prestar una mano amiga a quienes lo necesitaran, empezaba a ocupar sus pensamientos. No era una obligación impuesta, sino un deseo genuino de proyectar hacia afuera la paz y el amor que ahora sentía. Quería que su vida fuera un servicio, un eco de la generosidad que había experimentado. Mateo reflexionaba constantemente sobre su extraordinario encuentro con Jesús. Era un secreto que guardaba celosamente en su corazón, un tesoro inestimable que no compartía con nadie, salvo con la abuela, a través de silencios elocuentes y miradas profundas. Esta experiencia se había convertido en el mapa que guiaba cada una de sus acciones, cada una de sus decisiones. Cuando se enfrentaba a una elección, un pensamiento o una tentación, la imagen de Jesús caminando a su lado, su mirada comprensiva y su sonrisa perdonadora, venían a su mente, actuando como una brújula moral, un recordatorio constante de la verdad que había descubierto. Por primera vez en su vida, Mateo sintió el deseo irrefrenable de leer la Biblia. No como una obligación académica o un texto anticuado, sino como una guía, una fuente de sabiduría y conocimiento. Quería entender mejor la figura de Jesús, sus enseñanzas, el mensaje que había transformado su corazón. Abrió las Sagradas Escrituras con una curiosidad sincera, absorbiendo cada palabra, cada parábola, cada pasaje con una mente y un espíritu abiertos, buscando respuestas que nunca antes se había atrevido a formular. Las historias cobraban vida, resonando con su propia experiencia, iluminando los rincones más oscuros de su entendimiento. Sentía que la presencia de Jesús, aunque ya no era tangible, seguía guiando sus pasos y sus decisiones. Era una guía invisible, un susurro en el alma que lo orientaba hacia el bien, hacia la compasión, hacia la verdad. No era una voz audible, sino una intuición profunda, una certeza que lo acompañaba en cada momento. Esa guía era la prueba viviente de que el encuentro no había sido una ilusión pasajera, sino el comienzo de una relación profunda y transformadora que continuaba manifestándose en cada aspecto de su nueva vida. El tiempo había danzado en su incesante devenir, y varios meses habían transcurrido desde aquella noche sagrada en la explanada de la basílica. Para Mateo, cada día era un eco de aquel encuentro transformador, una confirmación silenciosa de que lo vivido no había sido un espejismo, sino el cimiento de una nueva realidad. Su cambio, inicialmente sutil para los observadores más casuales, se había asentado, arraigando profundamente en su ser, volviéndose evidente y, lo más importante, sostenido en el tiempo. Ya no era un entusiasmo pasajero, sino una convicción firme que modelaba cada aspecto de su existencia. Su fe, otrora una carga, una imposición familiar que lo sofocaba, ahora florecía como una convicción profunda y personal. Había trascendido la mera obligación, convirtiéndose en el epicentro de su paz.
Era una fe nacida de la experiencia, forjada en la confrontación con lo inexplicable y alimentada por la certeza de un amor y un perdón incondicionales. En ella, Mateo había encontrado un ancla, un refugio para las tormentas de la vida, una serenidad que nunca antes había imaginado poseer. La inquietud que lo había caracterizado. El vacío existencial que enmascaraba con cinismo se habían disipado, dejando un espacio lleno de propósito y quietud. La vida de Mateo se convirtió, sin buscarlo, en un testimonio silencioso. Su familia, sus amigos, sus conocidos, observaban con asombro la metamorfosis, la profunda transformación que había operado en él. Ya no había rastro del joven cínico y rebelde. En su lugar, encontraban a un hombre reflexivo, compasivo, con una mirada profunda y una calma inquebrantable. Su paciencia, su nueva disposición a ayudar, su respeto genuino por las creencias ajenas, hablaban más fuerte que cualquier discurso. Su vida era una prueba palpable de que el cambio, la redención, no solo eran posibles, sino que podían manifestarse de las formas más inesperadas y milagrosas. Era un faro de esperanza para quienes lo rodeaban. Había aprendido la lección de la humildad, grabada a fuego no por palabras, sino por la experiencia directa. La importancia de respetar las creencias de los demás, de reconocer la sinceridad y la devoción en cada individuo, se había convertido en un pilar fundamental de su nueva filosofía de vida. El recuerdo de su burla, de aquel gesto impío hacia la cruz, lo mantenía anclado a la tierra, un recordatorio constante de la soberbia que había habitado en él. Esa humildad no era debilidad, sino una fortaleza, una apertura a la diversidad del espíritu humano y a la complejidad de la fe. La imagen de Jesús, caminando a su lado en aquella procesión, era un recuerdo persistente, vívido como si hubiera ocurrido ayer. Su mirada, tan comprensiva y sin juicio, su sonrisa, plena de amor y perdón, eran destellos constantes en su memoria. Estos recuerdos no eran fantasmas del pasado, sino pilares que lo sostenían, fuentes de fortaleza inagotables que lo acompañaban en cada paso. Cuando enfrentaba dudas, tentaciones o momentos de debilidad, la imagen de Jesús venía a su mente, reafirmando su camino, devolviéndole la confianza y la dirección. Era su guía interna, su talismán personal. Mateo miraba el futuro no con la ansiedad o la incertidumbre de antaño, sino con una esperanza renovada y un nuevo sentido de dirección. La vida, que antes le parecía una serie de eventos fortuitos y sin sentido, ahora se revelaba como un viaje con propósito, una oportunidad para crecer, para servir, para amar. Ya no buscaba la validación externa, sino que encontraba su valor en la coherencia de su interior, en la alineación de sus acciones con los valores que había descubierto. Cada amanecer era una nueva bendición, una oportunidad para profundizar en su fe y para vivir conforme a su espíritu transformado. Cada día que pasaba, Mateo sentía una profunda gratitud. Una gratitud que se desbordaba por la experiencia que había transformado su vida, por el perdón recibido, por la oportunidad de un nuevo comienzo. Se manifestaba en sus oraciones, en sus acciones de servicio, en la paz que irradiaba. Era una gratitud silenciosa, pero inmensa, que lo conectaba con lo trascendente, con esa presencia divina que se había manifestado en el rincón más inesperado, una procesión en Ciudad de México, al lado de un joven cínico que se atrevió a burlarse de una cruz. Mateo, ahora un joven completamente transformado, había dejado atrás al muchacho cínico y rebelde. Su vida se había convertido en un testimonio viviente, un ejemplo de fe inquebrantable y servicio desinteresado en su comunidad. Aquel escepticismo mordaz que lo había definido se había disuelto como el humo, reemplazado por una vida plena de propósito y compasión genuina. Cada amanecer era una oportunidad para practicar la bondad, para extender una mano amiga y para vivir los valores que, en su día, había ridiculizado. La sonrisa, antes irónica, ahora era sincera y cálida, reflejando la paz que residía en su interior. Un año después, la Ciudad de México volvía a vibrar con el fervor de la festividad guadalupana, y Mateo se encontraba nuevamente entre la multitud. Pero esta vez, su presencia era radicalmente diferente.
Se le veía participando activamente en la procesión, no como un observador distante o un cínico camuflado, sino con una devoción genuina que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora observaban a los peregrinos con una empatía palpable. Cantaba los himnos con alegría, las letras cobrando vida en sus labios, y su corazón no bullía de aburrimiento, sino de una alegría desbordante. Caminaba con la frente en alto, pero con el alma humilde, recordando cada paso de aquel encuentro que un año atrás había alterado el curso de su existencia. Su mirada se posó en la cruz procesional que encabezaba el avance, la misma cruz de la que se había mofado. Pero ahora, en lugar de desprecio, sentía una profunda reverencia. Era un símbolo de sacrificio, de amor incondicional, de la redención que él mismo había experimentado. A su lado, su abuela Dolores sonreía, su mano entrelazada con la de Mateo, ambos compartiendo una fe que ahora los unía en un nivel mucho más profundo. Las palabras eran innecesarias, la conexión de sus almas era evidente. Mateo llevaba, en su corazón, el recuerdo vívido de Jesús caminando a su lado, su mirada, su sonrisa perdonadora, un secreto sagrado que lo guiaba y fortalecía día tras día. El narrador mira a cámara con una expresión de profunda reflexión. La historia de Mateo nos invita a contemplar el misterio insondable de la fe. Nos muestra cómo un simple gesto de burla, nacido del cinismo más arraigado, puede convertirse, por obra de un encuentro trascendente, en el catalizador de una transformación personal profunda e inesperada. Su voz es suave, pero cargada de convicción. Es un recordatorio de que la vida, a menudo, nos sorprende con lecciones que la razón no puede comprender, pero que el corazón anhela. Una pausa reflexiva. Este relato va más allá de la mera anécdota. Es una invitación a la introspección, a reconocer que la fe no se impone con dogmas o amenazas, sino que se revela en los momentos más inesperados, a menudo a través del silencio, la compasión y el amor incondicional. La mirada del narrador se vuelve más intensa. La historia de Mateo es un faro de esperanza, un testimonio de que incluso los corazones más cerrados, los espíritus más escépticos, pueden ser tocados por la divinidad, manifestada de las formas más humildes y sorprendentes. Es un recordatorio de la inmensa capacidad del ser humano para la redención, para el cambio, para abrazar una vida con un propósito más elevado. Se dibuja una sonrisa suave en su rostro. No importa dónde te encuentres en tu camino, no importa lo lejos que creas estar, la posibilidad de un encuentro, de una transformación, siempre está latente, esperando el momento justo para revelarse. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Mateo, una historia que nos ha enseñado tanto sobre la fe, el perdón y la esperanza. El narrador hace un gesto de cierre, su voz resonando con una invitación final. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias, llenas de fe, milagros y encuentros extraordinarios. Una última invitación. Comparte este video con aquellos que crees que necesitan un mensaje de esperanza, para que la luz de esta historia pueda inspirar a muchos más. El narrador asiente con solemnidad. Nos vemos en el próximo video, donde quizás exploraremos otro relato de fe inquebrantable o algún milagro contemporáneo que desafíe nuestra comprensión. Hasta entonces, que la paz y la esperanza los acompañen.